Buenas tardes. El ejercicio es un análisis probabilístico con los datos del río Esmeraldas. El objetivo principal y fundamental es comparar caudales medios anuales medidos con la distribución teórica de Gauss y testear la bondad de ajuste. Se van a realizar dos pruebas de bondad de ajuste, la cual es el chi cuadrado y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ahora, en primer lugar, se debe de rellenar este recuadro debido a que la probabilidad acumulada es esencial y fundamental para realizar la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, en primer lugar, se deben de ordenar los caudales medios de menor a mayor, como se encuentra aquí. Ya están ordenados. En segundo lugar, se debe de dar posicionamiento, que es la letra N minúscula. Se debe de realizar el posicionamiento de los caudales. Como siguiente punto se debe calcular la media con la siguiente fórmula que se la va a colocar aquí. El promedio del primero hasta el último. Va a existir una media de 886.6. Por consiguiente se calcula la desviación estándar, que se utiliza la siguiente fórmula. Y también se selecciona desde el primer valor hasta el último de los caudales medios. Listo, se cierra paréntesis y se tiene que la desviación estándar es 206.8. El N mayúscula es el número total de datos que existen de caudales. Se lo puede realizar de dos maneras, realizando un conteo de los datos de caudales o observando el último número del posicionamiento, que sería 26. Por consiguiente, es necesario hacer el cálculo de la probabilidad teórica de Heysen, que se utiliza la fórmula descrita aquí, N minúscula, que es el posicionamiento, menos 0,5, todo esto dividido por N mayúscula, que es el número total de datos. Entonces se procede a realizar el cálculo de la siguiente manera: N minúscula menos 0,5, esto dividido para el último. Se debe tener en cuenta que este valor se lo debe fijar debido a que va a ser un valor constante para todos los datos, para todos los posicionamientos. Y lo único que se realiza aquí es desplazar esto para tener todos los datos que nosotros necesitamos. Por consiguiente, luego calculamos la puntuación estándar de Gauss, que en el documento, en el Excel, se encuentra como el Z teórico de Gauss, el de aquí. Este valor se lo puede calcular de dos distintas maneras. La primera es de forma manual, mediante la tabla de acá, la tabla de valores de probabilidad acumulada para la distribución normal estándar. Y la otra se lo resuelve específicamente mediante una función de Excel que se encuentra también señalada en la parte superior del Z teórico de Gauss. El resultado será el mismo sin importar el método a utilizar. Para la función de Excel, en Excel se realiza con la siguiente función. Punto stand, y como argumento se coloca la probabilidad teórica de Heysen. Cierra y listo. Aquí se desplaza hacia abajo para tener los demás valores. Es un método súper rápido que se lo puede utilizar, súper eficiente. Más adelante se darán otros datos interesantes sobre la comparación entre utilizar el Excel y utilizar la tabla. Ahora, por consiguiente, para utilizar la tabla de la distribución normal estándar, primero se debe tener en cuenta el ordenamiento, cómo se ordenó los caudales. Debido a que los caudales fueron ordenados de menor a mayor, se utiliza la franja, la cola
la cola izquierda. ¿Ok? Si el ordenamiento hubiera sido de mayor a menor de los caudales medios, se tendría que utilizar la cola de la parte derecha. Entonces, ahora un pequeño ejemplo, como al momento de introducir el argumento en la fórmula de Excel, el argumento fue la probabilidad teórica de Heysen. De la misma manera, dentro de la tabla se va a utilizar la probabilidad teórica de Heysen. Damos un círculo. Por ejemplo, para el primer posicionamiento, que es 0,019, ¿verdad? Aquí en esta tabla tenemos que buscar un valor que de 0,019 o cercano a 0,019. Por ejemplo, este valor de aquí. Si lo hace transparente, le damos un mayor grosor para que se pueda notar y listo. Una vez encontrado este valor de aquí, se debe de realizar flechas hacia la izquierda y del mismo modo flechas hacia la parte superior. Ya vamos a ver por qué. Ahora, una vez realizadas las flechas hacia la izquierda tenemos el menos 2, para la parte superior tenemos el 0,07. Primero tenemos que contar la parte izquierda, sería menos 2,07, que es lo mismo que tenemos de forma con la fórmula de Excel. Es el mismo resultado. Se lo puede hacer con la posición 1, 2, 3, 4, siempre va a ser los resultados iguales. Pero, ojo, se debe tener en cuenta que al momento de realizar las operaciones en Excel, el resultado será más exacto por los decimales, por los demás decimales que se encuentran ubicados acá. Por ejemplo, ahí se puede notar que hay una diferencia de decimales. Pero para la práctica del curso se lo dejan tal cual, para que la utilización de la tabla y de algún software sea la misma respuesta. Listo. Una vez tenidos esos valores calculados, por consiguiente se procede a encontrar el valor del z real, donde se utiliza esta fórmula. El x corresponde a los datos del caudal medio, restado para la media y dividido, todo eso dividido para el valor estándar. Entonces se realiza la siguiente fórmula, el caudal menos la media, todo esto dividido para la desviación estándar. No hay que olvidarnos de fijar los valores que son constantes. Y listo. Aquí se encuentra el valor, esto se desplaza hacia abajo y se tienen los demás valores. Por consiguiente, se debe de encontrar el caudal teórico de Gauss. Ahora, para calcular el caudal teórico de Gauss se utiliza esta fórmula de aquí. Entonces, vamos a tener igual más esa fórmula ahora. En esta fórmula, dentro de esta fórmula se necesitan tres argumentos. El primer argumento será la probabilidad teórica de Heysen, punto y coma. El segundo argumento será la media, punto y coma. El tercer argumento será la desviación estándar y se acabó. No hay que olvidarnos de fijar los valores que se van a encontrar constantes durante todos los cálculos. Y listo. Ahora, una vez calculado el caudal teórico de Gauss, se procede para calcular la última columna de esta tabla, que es la probabilidad real acumulada. Para calcular eso se tiene aquí la siguiente ecuación, la siguiente fórmula para introducir en el Excel. Esta fórmula tiene una particularidad,
debido a que se necesitan 4 argumentos. El primer argumento será el caudal medio, el segundo argumento será la media, el tercer argumento será la desviación estándar y un último argumento que será la palabra verdadero para que el resultado nos dé el valor correcto. No olvidarnos de fijar estos valores. Y listo. Aquí se encuentran todos los valores de la probabilidad real acumulada. Ahora, un dato interesante a tener en cuenta es el siguiente. Dato. Estas probabilidades que se encuentran aquí son probabilidades de no alcanzar. Ya. Ese es un dato que se debe tener muy en cuenta. Y listo. Una vez tenida la tabla, completamos el análisis probabilístico. Todos los valores se encuentran correctos. Y ahora procedemos a realizar la prueba de bondad del H cuadrado. En primer lugar, se debe de colocar la hipótesis nula, el H sub 0, donde los datos siguen donde vamos a colocar que los datos siguen una distribución normal con una media de, el valor se encuentra acá, 886.6. Y una desviación estándar de 206,8 metros cúbicos sobre segundos. De ahí, ¿para qué sirven estas hipótesis? Durante todo el procedimiento de la prueba del ajuste de chi cuadrado, se quiere comprobar o no comprobar la hipótesis nula, que es lo que queremos saber, que es lo que queremos conocer y lo que nos interesa con este estudio. Entonces, si no se cumple el H sub 0, que es la hipótesis nula, se debería cumplir el H sub 1, que es la hipótesis alterna. Entonces, la hipótesis alterna contradice lo de la hipótesis nula. Ahora bien, en primer lugar se debe calcular el número de clases mediante la fórmula de Sturges, que es la de aquí, que se encuentra aquí, donde la única variable es el número de datos, que es N26, se lo puede sacar de acá, el número de datos de caudales totales. Listo. Ahora, aquí se procede a realizar la fórmula, que sería 1 más, entre paréntesis, 3,322 multiplicado para el logaritmo de 26. Cerramos paréntesis y nos da 5,70. Ahora, este valor, este número de clases, siempre, toda una vida debe ser un número entero. Entonces se le redondea a 6. ¿Esto para qué nos sirve? Para rellenar en la parte de aquí. La parte 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que es la cantidad de número de clases. Por consiguiente, se realiza el histograma. ¿Cómo vamos a realizar el histograma? Con los caudales medios. Subrayamos todos los caudales medios. Venimos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos. Buscamos la opción que dice histograma y colocamos. Ahora, este histograma, peguémoslo acá. Ya. Este histograma solo tiene 4 recuadros, 4 clases. Entonces nosotros tenemos 6 clases. Lo que vamos a hacer es en la parte inferior presionar, colocar el número de rangos y colocar el número 6, que es nuestro número de clase. Y listo.
tenemos el histograma que nos va a servir para realizar el cálculo. Ahora, en la tabla, en la parte del caudal, se colocan el límite inferior y el límite superior respectivamente de acuerdo a nuestro histograma. Entonces, colocamos el histograma un poco más arriba para observar. Aquí va a ser el límite inferior, que sería 596,3, que es el resultado acá, seguido de 718,2. Ya. Ahora en la siguiente sería 718. Este valor de aquí vendría acá. Perdón. 718,2. Acá sería 840,2. En el 3 sería 840,2 y 962,1, que es el mismo valor de la sección de acá abajo. Y acá sería 1084,1. Este va a ser el límite inferior de la clase 5. Aquí sería 1206. Acá 1206. Y por último se tiene 1328. Listo. Ahora, por consiguiente, debemos de realizar el cálculo de la frecuencia observada. Esta frecuencia observada también se le saca el histograma. Por ejemplo, tenemos que del primer número de clase tenemos 5, del segundo 5, del tercero 8 y así. Y así sucesivamente vamos sacando la frecuencia observada respectivamente de nuestro histograma, que lo sacamos, que lo realizamos y quedó perfecto. Ahora, una vez realizado todo eso, se obtiene la frecuencia observada, también llamada frecuencia relativa, que son los números que se encuentran dentro del rango, o sea, ya realizamos la frecuencia observada, ahora nos toca realizar la frecuencia relativa, que es la probabilidad también, conocida como probabilidad observada. Esta corresponde a la división de la frecuencia observada de cada dato para el número total de datos. Es decir, esta frecuencia será la división de la frecuencia observada de la frecuencia observada dividida para el número total de datos, que es 0,19, pero aquí se debe de fijar con la finalidad de desplazar y que el cálculo sea más rápido y eficiente. Ya, ahora esta frecuencia relativa, la suma de esto debe dar 1. Ahora, por consiguiente, se calcula la frecuencia acumulada, que es nada más la suma del dato anterior con el desafío. Y comprobamos que esté el resultado correcto al momento que nos da el valor de 1. Ya lo colocamos en negrita para saber que es un valor correcto. Ahora, debemos de calcular la puntuación estándar de Gauss, que es la Z, con esta fórmula, mediante los caudales que se encuentran ubicados aquí. Pero va a existir una pequeña variante respecto a la primera y a la última clase, es decir, para estos valores y para los valores de acá. Como nos damos cuenta, aquí solo va un valor, no
valor superior, inferior, límite inferior, inferior, como los demás. Aquí, respecto al primer caudal, se escogerá el caudal superior debido a que también va a abarcar los valores menores. Asimismo, en el último caudal se escogerá el inferior debido a que abarcará los valores superiores. Entonces, aquí vamos a colocar los valores de la media, que sería 886,6 de la desviación estándar, porque eso vamos a necesitar para realizar los cálculos, que sería 206,8, y el valor de n, que también se encuentra acá, que es el número 26. Entonces, ya vimos que para esto se necesita el caudal superior menos la media, todo esto dividido por la desviación estándar. Ok. Así igualmente realizamos el cálculo acá, que vendría a ser este menos la media dividido por la desviación estándar. Listo. Aquí vamos a tener este valor menos la media dividido por la desviación estándar. Y así vamos realizando para cada valor, para cada clase, el mismo procedimiento. Estos valores se pueden fijar y se los puede llevar hacia abajo. Acá mismo se lo puede fijar y se lo lleva hacia abajo. Listo. Para el último sabemos que es diferente, veo que solo es 1. Cogemos el inferior en este caso menos la media dividido para la desviación estándar. Y listo. Por consiguiente, se desea calcular la probabilidad observada, la cual también va a tener límite inferior, límite superior, con la finalidad de poder hallar la probabilidad esperada. Para sacar la probabilidad observada se debe tener en cuenta que el límite inferior y superior de la puntuación estándar de Gauss, debido a que se utilizará en la siguiente fórmula, en la fórmula que se encuentra en la parte de acá superior. Entonces se tiene que listo, y se coloca este valor de aquí, un solo argumento. Ok, aquí faltó la parte de verdadero, el apartado de verdadero. Listo. Esto se realiza para cada dato de la puntuación estándar de Gauss.
vamos realizando el cálculo uno por uno sin equivocarnos. Punto no, punto stat, punto n, se coloca el valor de z, punto y coma. Listo. Y por último, tenemos este valor de aquí. Verdadero. Y listo. Ahora, para la frecuencia relativa, este mismo valor, control C, control V, ok, perdón, sería 0,21. Aquí sería una resta entre el superior menos el inferior para calcular la probabilidad esperada o frecuencia relativa. 0,20 y se realiza esto. Y aquí sería 0,06. ¿Por qué 0,06? Debido a que el valor de aquí, este siempre debe dar 1. La suma de la frecuencia de todas las frecuencias relativas siempre debe de ser 1. Por último, para terminar de llenar la tabla se debería sacar el estadístico de prueba, que aquí está n, no es n minúscula, es n mayúscula, que corresponde al número total de datos, ¿ya? Ok. Entonces, se realiza la fórmula, que vendría dada por n mayúscula. Esto vamos a fijar, como lo hemos hecho en todo durante el transcurso de la práctica, del ejercicio, ¿ya? Esto va a ir multiplicado para el fs, que es la probabilidad observada, ¿ok? La probabilidad observada, que es el valor de acá, el de acá, no el de acá, el de acá, ¿ya? Menos la probabilidad esperada, que es el valor de acá, ¿verdad? Y todo esto será dividido me olvidé. Esto debe ir elevado al cuadrado, lo de adentro. Elevado al cuadrado y dividido para la probabilidad esperada, que es el de acá. Y listo. 0,039 y tenemos estos valores de aquí. Ahora, una vez tenido estos valores de aquí, que es el estadístico de prueba, se debe tener muy en cuenta el 3,75, porque nos va a servir un poco más adelante. Ahora, debemos de sacar nuestro cálculo de valores críticos. Vamos a utilizar en primer lugar, vamos a tener en cuenta que el nivel de significancia es del 5%, es decir, el 0,05. Ahora, vamos a hallar nuestro grado de libertad. Nuestro grado de libertad viene por la siguiente fórmula: m, que es el número de clases, p, que es la variable en la hipótesis, que en este caso solo tenemos la media y la desviación estándar, nada más, menos 1. Entonces, número de clases, 6, menos el 2 y menos el 1. Tenemos como grado de libertad el 3. Ahora, venimos a esta tabla de acá. Tenemos el 3
que se encuentra aquí, nuestro valor de significancia, que es el 0,05 o el 5%, y nuestro valor crítico es 7,81. Ahora, este valor crítico se lo debe comparar con el estadístico de prueba para nosotros sacar una conclusión final. ¿Por qué? Porque si nuestro estadístico de prueba es menor que nuestro valor crítico, nuestra hipótesis nula, nuestro H sub 0 va a ser comprobado. Pero en caso de que el estadístico de prueba sea mayor que el valor crítico, de una nos vamos a la hipótesis alterna, donde la hipótesis nula no se comprueba. Ahora, en la conclusión colocamos, debido a que el estadístico de prueba no supera el valor crítico, entonces nuestra hipótesis nula con un nivel de significancia del 5% va a ser aceptada. Entonces, supongamos el caso de que nuestro valor crítico sea 2.77 o 3.22. En ese caso, el estadístico de prueba es mayor que nuestro valor crítico y por ende nuestra hipótesis nula no se va a comprobar. Entonces, mediante el chi cuadrado, mediante la prueba de ajuste del chi cuadrado, nosotros podemos comprobar que los datos siguen una distribución normal con una media de 886,6 metros cúbicos sobre segundos y una desviación estándar de 206,8 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, esta prueba es la más completa por todo el cálculo que se realiza, es un poco más compleja que la prueba del ajuste de Smirnov. Pero no siempre hay que quedarnos conforme con una prueba. Entonces, una vez realizada la prueba de ajuste del chi cuadrado, vamos a la prueba de ajuste de Smirnov. Aquí en esta prueba de ajuste de Smirnov se debe tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, la probabilidad teórica de Heysen. Ahora, ¿de dónde sacamos la probabilidad teórica de Heysen? La vamos a obtener de aquí. Muevo un poco este gráfico acá, lo elimino porque eso ya no nos sirve. Ya, la vamos a tener de aquí. Control C, colocamos acá, copiamos, control V, nos sale así típicamente, pero vamos a pegar solo los valores, que es válido. Ahora también debemos de tener la probabilidad real acumulada, la vamos a sacar también de esta tabla. Y ahí es cuando sabemos que el análisis probabilístico nos sirve bastante para realizar la prueba de ajuste de Smirnov. Nos vamos a dar cuenta en el transcurso de esto que la prueba de ajuste de Smirnov es un método súper sencillo, súper eficaz y súper rápido. Más rápido que la prueba de bondad de ajuste del chi cuadrado. Ambas pruebas son válidas, ambas pruebas comprueban algo, pero si ambas pruebas se pueden realizar, es mejor para tener una comprobación exacta y no tener dudas. Ahora, nosotros, teniendo esos datos, vamos a sacar la diferencia absoluta, la cual se saca el valor absoluto para no tener datos negativos. Entonces, esto va a ser igual, valor absoluto, entre paréntesis, el real menos el teórico. Cerramos paréntesis y tenemos la diferencia absoluta. Lo único que hacemos es bajar estos valores. Una vez que tenemos la diferencia absoluta, nosotros debemos de, en esta columna, escoger el valor mayor. Ya, se debe de ver el valor mayor. En este caso el valor mayor se encuentra en el número 17, que es 0,132. Lo señalamos porque es un valor que nos sirve. Ahora, nosotros vamos a hallar el valor crítico de la siguiente manera.
Tenemos un alfa y tenemos un n. El n no es la n pequeña que es la posición, es la n mayúscula que corresponde al número total de datos, al número total de caudales. Y el alfa corresponde a nuestro nivel de significancia. En este caso vamos a utilizar un nivel de significancia del 5 y del 20%, que sería 0,05 y 0,2. Ahora, el n sería 26. El número más cercano es 25. Entonces, tenemos nuestro valor crítico en un nivel de significancia del 5% es 0,26 y nuestro valor crítico en un nivel de significancia del 20% es 0,20. Estos valores críticos se lo compara con el valor mayor de la diferencia absoluta. Entonces, como nos damos cuenta que el valor mayor de la diferencia absoluta es menor tanto para el 5% como para el 20%, que son valores críticos, entonces nosotros vamos a decir que la hipótesis nuevamente se cumple, que la distribución normal con una medida de 886,6 metros cúbicos de media y una desviación estándar de 206,8 metros cúbicos sobre segundos de desviación estándar se van a cumplir. Ahora nosotros lo que hacemos, o sea, al momento de llevar la flecha al número 25, estamos llevando la flecha al número más cercano que sería al número total de caudales. Pero si nosotros queremos, podemos realizar un cálculo para sacar cuál es el valor verdadero con el número 26. Pero como nos podemos dar cuenta, entre el 25 y el 30 que se encuentra el número 26, son valores altos, son valores más altos que el 0,132. Por ende, nuestra conclusión se va a cumplir, por ende nuestra hipótesis de acá se va a cumplir y los datos siguen una distribución normal. Muchas gracias, esta fue mi explicación para el ejercicio de prueba de bondad de ajuste.